Elevamos nuestra alabanza a Cristo, que el precio pagó, nos limpió de nuestro pecado y a la muerte venció, nos dio vida eterna. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Recibiendo de Él, nutriéndonos de Él, alimentándonos de este precioso Evangelio, el Evangelio de la gracia, que nos permite estar seguros y confiados de que nada hicimos, simplemente recibimos todo lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Y estamos como iglesia caminando verso a verso. En su palabra estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 15. Estamos viendo esta parte del capítulo 15. Hemos iniciado en este año este nuevo capítulo después de que terminamos viendo este viaje que hizo Pablo y Bernabé para cumplir la gran comisión que habían sido encomendados por el Espíritu Santo, habían sido separados por el Espíritu para ir y compartir este precioso evangelio, ya los lugares donde el Señor tenía preparado que asistan, ¿verdad? Y fueron, dicen, tal vez aproximadamente 2 años en este viaje y regresaron a esta ciudad de Antioquía donde habían hecho su base Pablo y Bernabé para seguir compartiendo este evangelio a los gentiles, ¿verdad? Que habían recibido este mensaje y esta palabra de la gracia de Cristo. Y vemos ahora cómo luego que estuvieron y permanecieron mucho tiempo, veríamos el versículo 28 del capítulo 14, que regresaron, contaron todas las cosas que Dios había hecho en este viaje y que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y vimos la semana pasada cómo en ese momento llegaron de Judea algunos. Vemos el versículo 1, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada, los primeros 11 versículos, de lo que sucedió en ese tiempo cuando llegaron de Judea, seguramente de la iglesia que estaba ahí en Jerusalén, que era la iglesia madre, llamémoslo así, ¿verdad?, donde estaban los apóstoles en esa iglesia en Jerusalén, y también estaba Jacobo, hermano del Señor. Vamos a ver qué es lo que había sucedido, dice el versículo 1. Entonces, en ese momento, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esta era la enseñanza que ellos decían, aquellos que habían venido de Judea: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era una enseñanza contraria a lo que habían recibido del Señor, del Evangelio de la Gracia, que era totalmente la obra de Cristo, que no había que hacer ninguna obra adicional para alcanzar esa salvación y ese perdón de los pecados. Y estas personas venían con esta enseñanza inquietando a los hermanos de que tenían que someterse a la circuncisión conforme al ritual de Moisés, que tenían que hacerse parte de ese pueblo judío, ¿verdad?, de ese linaje escogido a través de hacerse prosélitos del judaísmo, en este caso por la circuncisión, guardando ese rito de Moisés. Esto generó una contienda y una discusión, dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Si no era pequeña, era una gran discusión que se suscitó acerca de esta enseñanza que traían estas personas, estos hermanos digamos, las personas que venían de la iglesia de Judea, a los hermanos ahí en Antioquía. Y entonces se suscita esta contienda y discusión. ¿Por qué? Porque ellos estaban proclamando el evangelio que les había sido dado por medio de Cristo, el evangelio de la gracia solamente en la dependencia a esa fe en el sacrificio de Jesucristo, y nada adicional había que añadir a esto, y se dispuso, en este caso, que suban Pablo y Bernabé a Jerusalén junto con otros hermanos de ellos hacia los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén, ¿verdad? Apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Habíamos visto el versículo 3, nos decía que cuando ya siendo encaminados por la iglesia de Antioquía, estos sí estaban siendo encaminados por la iglesia, aquellos que llegaron, vemos más adelante, ¿verdad?, en el versículo 24, que dice, no eran enviados de la iglesia, eran simplemente quienes querían perturbar y inquietar a los hermanos
con este evangelio, digamos, con esta distorsión del evangelio, poniéndoles cargas, como vamos a ver, ¿verdad? Y dice que cuando fueron encaminados por la iglesia, pasaron por las diferentes áreas con el mismo propósito, contando la conversión de los gentiles, causando gran gozo a todos los hermanos, ¿verdad? Pasaron por esas regiones de Fenicia y Samaria para llegar a Jerusalén, y cuando llegaron, pues los recibieron por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ellos, Pablo, Bernabé, con los que iban, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí hay un énfasis siempre en lo que Dios hizo. No fueron ellos, fueron el poder de Dios, la encomienda de Dios, la presencia de Dios, como estamos llamados todos nosotros, ¿verdad? A cumplir la gran comisión en el poder y la presencia de Dios. No es nuestras capacidades las que nos permitan ir y compartir el evangelio, sino la presencia de Dios. Ese poder y esa autoridad de la palabra de Dios en ese tiempo eran pues llevados, y vamos a ver con esos prodigios y señales que también era lo que compartían en este caso Pablo y Bernabé, de cómo Dios estaba presente en este viaje en donde se compartía este evangelio. Refirieron todas esas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, siempre hay el pero, ¿verdad? En medio de todo este poder de Dios, algunos, siempre de una secta, en este caso del judaísmo, que eran los fariseos, muy estrictos al cumplimiento de la ley, que al parecer habían recibido el evangelio de la gracia, pero en este caso estaban queriendo añadir estos rituales, digamos, estas cosas adicionales. Dice que habían creído, digo, si habían creído, pues ya no debían haber estado con esta situación de añadirle cosas a la gracia, al evangelio de gracia. Entonces tal vez ellos habían creído que habían creído, pero hay muchos que creen, pero que creen, no creen, porque si creyeran no estuvieran añadiéndole nada al evangelio, que simplemente es recibir ese sacrificio de Cristo. Entonces estos se mantenían con su tendencia farisea de cumplimientos de ley que podrían complementar o que deberían complementar a este regalo de gracia. Eso es lo que suscita esta discusión y esta contienda juntamente con Pablo y Bernabé, y para eso se dispuso que vayan ahí a Jerusalén para tratar esta cuestión, ¿verdad? Entonces estos de la secta de los fariseos se levantaron diciendo ahí en ese momento: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, como una necesidad para que la salvación se concrete, ¿verdad? Como que hay algo que nosotros podamos hacer o debamos hacer necesariamente para poder completar esa salvación. Y eso es completamente destruir el sentido de lo que significa la gracia. Hemos estudiado, ¿verdad? Y el Señor nos ha mostrado ese elemento único, ¿verdad? Porque está escrito. Solo por la Escritura podemos entender que solo por gracia, creyendo por esa sola fe que nos ha dado el Señor, ese regalo, en el sacrificio solamente de Cristo. No en nuestros sacrificios, no en nuestras cosas que podamos hacer o debamos hacer para alcanzar esa salvación o para completar esa salvación, sino únicamente en el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para darle solamente a Él la gloria. Ese es el propósito, ¿verdad? Que solamente a Dios sea dada la gloria por nuestra salvación. Y ese es el sentido que aquí se suscita esta discusión, porque creían que era necesario, en este caso, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Cosa imposible para el hombre. Lo hemos leído, lo hemos aprendido en todo lo que dice la Escritura acerca del propósito de la ley. El propósito de la ley no era ser cumplida para poder alcanzar la salvación. El propósito de la ley era simplemente mostrarnos que todos estamos bajo pecado y que no podemos alcanzar nuestra salvación por cumplimiento de la ley. El propósito de la ley era mostrarnos la justicia que viene por medio de Cristo. Todo el capítulo 3 del libro de Romanos nos lo explica perfectamente así. Es solamente por el sacrificio de Cristo. Esa es nuestra justicia que nos justifica delante de Dios. No somos justificados por nuestras acciones, justificados somos por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino únicamente por ese regalo de fe. Y eso es lo que compartí en las sinagogas, ¿verdad? También cuando en este viaje, pues Pablo y Bernabé, ¿no? Compartían que es por eso. Ese es el Mesías que había
venido a cumplir la ley para que nosotros alcancemos esa justicia de Dios. El sacrificio perfecto del que no conoció pecado, que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos esa justicia de Dios en Él. No había que añadirle nada más, no hay que añadirle nada más. Esa fue la enseñanza, no podemos hacer algo más, porque lo que nosotros hacemos es la manifestación de esa obra de Cristo en nuestras vidas. Como en este caso, de pronto ellos veían la justificación, pero creían que la santificación tenía que ser parte de lo que el hombre tiene que hacer, en este caso a través de los rituales nuevamente, de ser un prosélito judío como linaje escogido simplemente para adaptarse a la religión judía, para que por ese lado se complete la salvación. Eso era verdad, los gentiles, ellos eran una nación privilegiada, digamos así, por linaje, pero tenían que aceptar a quienes se unan a esa religión, hacer los prosélitos, para que puedan alcanzar esta salvación que era por gracia. Y eso es lo que se suscita en este caso, esta discusión y contienda, ¿verdad? Entonces, les decían que había esa necesidad, y entonces se reúnen ahí, el versículo 6, lo vimos, ¿no?, los apóstoles, los ancianos, para saber de este asunto. Y después, pues lógicamente ahí estaba Pedro dentro de los apóstoles, para nuevamente recordarles lo que él había pasado capítulos antes, en el capítulo 10, tal vez 10 años antes de este acontecimiento, cuando fue llevado por el Señor a la casa de Cornelio. Recuerdan ahí, el primero de los gentiles que recibió el Espíritu Santo, sin necesidad de que cumpla ningún requisito ceremonial judío. Simplemente el Señor tenía preparado para que Pedro entienda que Él no hacía acepción de personas, que Él no puede llamar ya inmundo algo que Él ya ha santificado previamente. Y Él lo vio y enseguida entendió que Dios no hacía acepción de personas. Con esa visión, recuerdan que estaba ahí en la terraza de la casa donde estaba, y vinieron esos lienzos en donde había todo tipo de animales, donde el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Pero Señor, si esto es inmundo para mi creencia, para mi religión, yo lo he santificado. En esa referencia a que Él venía con ese evangelio a todos por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y Él fue, lo compartió y se dio cuenta, junto con algunos de la circuncisión también, que eran los que creían que se debía hacer eso, y vieron que el Espíritu Santo fue derramado. Y entonces Pedro les recuerda, en este caso en el versículo 7, nuevamente seguía esa discusión acalorada seguramente entre los defensores un poco del cumplimiento de ciertos aspectos de la ley y aquellos que decían, pues es por gracia. Y yo creo que esa discusión ha permanecido durante los siglos hasta nosotros, ¿verdad? Cuando debemos rendirnos a la gracia, siempre hay algo dentro de nosotros que quiere cumplir con Dios. Siempre hay una forma en nuestra naturaleza humana que quiere ganar el mérito de la salvación, o cumplir ciertas cosas para también ser participantes de una salvación que no es nuestra. La salvación, dice la palabra, es del Señor. Él nos otorgó esa salvación por el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros hicimos algo bueno o porque nosotros dejamos de hacer algo malo, sino porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alcanzar este regalo y vivir en Él, en total dependencia. No decir que pues la justificación fue del Señor, pero la santificación depende de nosotros, y entonces podremos tal vez perder nuestra salvación, porque no cumplimos con nuestra santificación. Entonces, se elimina nuestra justificación. Por esto es básico y fundamental, y aquí nos enseña la Escritura que tenemos que depender 100% de la obra de gracia que Cristo hizo por nosotros. Y vivimos en esa obra, en esa dependencia, en ese entendimiento de que, ¿qué puedo hacer? Sino solamente depender de lo que tú haces, de lo que tú hiciste, de lo que tú iniciaste, y que lo perfeccionarás y lo cumplirás hasta ese día en donde cumplamos esa salvación en nuestra glorificación eterna. Esto es lo que
pasó, Pedro nuevamente se levanta luego de mucha discusión y les recuerda y les dice el versículo 7, varones, hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo, y decíamos que este algún tiempo ya pasó, casi 10 años de lo que yo experimenté, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fue escogido Pedro para llevar la palabra del Evangelio para que ellos creyesen, para aquellos que el Señor tenía preparado que crean, y entonces pueda verse que la salvación es para todos, no era para un grupo simplemente especial o que cumpla ciertos rituales religiosos, era para todos, y en este caso eran gentiles, era Cornelio y su familia, que pese que tenía toda una vida moralmente buena, no era salvo hasta que el Señor, por medio del Evangelio, permitió que crean el sacrificio de Cristo. Y ellos fueron glorificando al Señor y magnificaban al Señor porque recibieron el Espíritu Santo el momento en que ellos creyeron en el Evangelio. Y Dios dice, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios conoce los corazones, Dios sabe perfectamente quién ha recibido este regalo de gracia. No dependió de nada del hombre, sino de la divina voluntad de Dios, de la perfecta soberanía de Dios que nos alcanzó, y estamos aquí por esa soberanía y por ese efecto de esa justicia de Dios en nosotros que nos permite vivir en santificación. Esa justicia, esa presencia, recuerda que estamos revestidos ahora de la justicia de Cristo, nos permite serle agradables a Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible. Puedes hacer buenas cosas, puedes hacer muchas cosas. Y en Año Nuevo te propones hacer muchas buenas cosas, ¿verdad? Y dejar muchas cosas y todo para agradar a Dios tal vez. Pero sin esa justicia, sin esa fe, es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha dado y lo que nos da seguridad para poder vivir agradables a Él en este proceso de santificación. Y vamos a ver un poco cómo se da esta situación, cómo termina. Dice, Él conoce los corazones, dio testimonio, les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia. No dijo, a ver, ahora sí, a ellos sí, claro que se bautizaron, pero en el nombre de Cristo. No tuvieron que circuncidarse, Cornelio no tuvo que circuncidarse para llegar a ser salvo. El mensaje que llevaba Pablo y Bernabé no era simplemente crean en Jesucristo y ahora sí vayan y circuncídense y no cumplan las cosas que tiene Dios preparado en la ley. No, simplemente era recibir el mensaje de gracia, y ellos igualmente, ¿verdad? Que los judíos habían recibido el Espíritu Santo sin ninguna diferencia, purificando a sí mismo por la fe sus corazones. Por la fe fueron purificados los corazones de los gentiles, y este era el mensaje que ahora estaba generando esta disputa, esta contienda, de que tenían que añadir algo más simplemente a esa fe. Y les decía, terminábamos la semana pasada el versículo 10, dice, ¿por qué entonces, decía Pedro, por qué tientan a Dios? Cuando quieres hacer algo, cuando quieres ganarte tu mérito de tu salvación, estás tentando a Dios, tentando a lo que Dios ya hizo por ti. De esa manera les dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ya hemos vivido años, dice, y años, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. El yugo de la ley. El yugo de lo que no pudieron entender, ¿verdad? Lo que venía con la ley para simplemente, como decía Pablo en Gálatas, como un ayo nos lleve a Cristo, a cumplir la ley. Claro que tenemos un cumplimiento de la ley por medio de Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Y entonces cuando recibimos a Cristo, estamos revistiéndonos de ese cumplimiento. Y vamos a vivir en ese cumplimiento porque ahora reflejamos a Cristo en nuestros corazones. No tentemos a Dios poniendo, ¿verdad?, este yugo, esta carga, este peso de cumplimientos. El hombre no es capaz, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Y bien claro, ¿verdad? Ahí en Juan 6:63. El Espíritu es el que nos da vida. ¿Qué hace nuestra carne? La carne para nada aprovecha. Es su palabra, Espíritu.
y vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Revestirnos del poder de su palabra para que se alimente ese espíritu con que hemos sido sellados y podamos serle agradables a Dios. Caminemos ahora en ese camino de santificación. No porque seamos nosotros santos, siempre decimos nuestra carne no se espiritualiza, nuestra carne se crucifica diariamente. Ese es el proceso de santificación, entender que nuestra carne nada aprovecha, llenarnos del Espíritu y entonces vivir en el Espíritu. Que el Señor mismo lo produce, ¿verdad? Que nos ocupemos, dice, de nuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay veces que queremos hacer sin querer, ¿no? Tiene que producir primero el querer para que podamos hacer, y la naturaleza no quiere. ¿Cómo puede hacer la carne algo que no quiere? Que no está hecha para eso. Hay que crucificar cada día la carne. Hay que crucificar cada día nuestra naturaleza para que vivamos en el poder del Espíritu, en dependencia total a la obra perfecta, completa y eterna de Jesucristo. Y les dice, no tiene sentido, ¿verdad?, poner ese yugo, esa carga. Y el versículo 11 que lo teníamos como versículo a guardar en esta semana. Antes creemos, por esa fe que nos fue dada, decía Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por nuestras obras. Jamás habrá una obra que te lleve a la salvación. La obra simplemente es el proceso, ¿verdad?, la manifestación de la gracia en tu vida. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero esta fe obra en santificación. Esta fe es el poder de Dios que nos permite vivir en esta santificación, ¿verdad? Y les decía, de la misma manera que ellos, nosotros hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesús. Esto es lo que creemos, hermanos. Esto es lo que creemos y esto es lo que compartimos. Este es el Evangelio. No lo que tú tienes que hacer, sino depender en lo que Él ya hizo. Y vivir algo sobrenatural, la presencia de Cristo en ti. Y entonces vas a mostrar a Cristo cuando te despojes cada día, ¿verdad?, por las misericordias que he recibido del Señor, ¿no?, ¿verdad? Ya estamos ahí presentando nuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Eso es lo que el Señor nos lleva a hacer como un culto racional, no conformándonos ya a este siglo, sino diariamente transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y vamos a entender ya no tu voluntad, sino la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, ese es el efecto del Evangelio, depender de Él, depender cada día de esa obra, de recordarnos cada día, ¿verdad? A veces, cada mes recordamos, ¿verdad?, a través del sacrificio y los elementos del cuerpo y la sangre de Cristo, que lo llenó todo, que lo cumplió todo y que por eso somos salvos. Y vivimos en esta santificación por el hecho de lo que ya se hizo por nosotros. Porque consumado fue todo eso. Por eso decimos que Él no solamente pagó el precio del pecado por su muerte, sino que la venció y nos dio vida eterna. Porque Él vive. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Ya estamos vivos. Es como si ya estamos allá, pero todavía no. Ya estamos allá por lo que Él hizo, pero estamos en este proceso, en este camino de santificación, en lo que pues vivimos siempre alabando y dando gracias a Dios. Y ahora entramos, ¿verdad?, desde el versículo 12, cómo pasa esta situación y qué es lo que entonces se define aquí. El versículo 12, vamos a leer del 12 al 21. Oramos y le pedimos al Señor que nos dirija. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar
para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Señor, te damos gracias, ayúdanos a discernir, a interpretar, Señor, esta tu palabra. Gracias por ese mensaje de gracia, de ese evangelio, de esas buenas noticias que alcanzaron nuestras vidas, Señor, y nos permiten vivir en esa justicia que nos permite ser santos, como tú eres santo, Señor, para llegar a ese momento eterno de la gloria, Señor, que tú nos has dado, Padre. Te damos a ti toda gloria, Señor, y permítenos recibir, entender y aplicar este mensaje en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En la continuación, entonces, de este capítulo, vemos la intervención de Jacobo, que emite un dictamen conciliatorio. Ante mucha discusión, ante los criterios de los fariseos y de los judaizantes, que querían añadir algo más a esta salvación expresada, ¿verdad?, a través del Evangelio. Dice ahí el versículo 12, cuando calla la multitud, calla esta discusión, empiezan a escuchar nuevamente a Bernabé y Pablo, que contaban, dice, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Seguía su argumento, ellos seguían contando. Recuerdan el capítulo 13 y 14, donde veíamos señales y maravillas que acompañaban el mensaje que llevaban Pablo y Bernabé. Por ejemplo, ahí en el versículo 11 del capítulo 13, cuando Pablo confrontó a este mago, ¿verdad?, que quería interponerse, ¿verdad?, al evangelio que estaba preparado para que llegue, en este caso, al procónsul Sergio Paulo. Pues Pablo, con toda la autoridad, ¿no?, presentaba esta señal de autoridad ahí, ¿verdad?, cuando le dice en el versículo 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Era representante del Señor Pablo, y estaba, en este caso, emitiendo este juicio, y le dice que sería ciego y no vería el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Una de las señales que el Señor hacía, ¿verdad?, que respaldaba este mensaje de gracia que en este caso llevaban Pablo y Bernabé. En el capítulo 14, cuando estaban ahí y se detuvieron ahí en el sector de Iconio, estuvieron mucho tiempo ahí, hablaban con denuedo, estaban confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Esto estaba relatando nuevamente aquí en Jerusalén, Pablo y Bernabé, todas las señales, todos los prodigios que habían recibido de parte de Dios para que los gentiles reciban el Evangelio. En el versículo 8 también del capítulo 14 vimos la sanidad, esa señal milagrosa de este hombre de Listra que estaba sentado, que estaba imposibilitado de los pies, que era cojo de nacimiento, que jamás había andado, muy enfático en esta parte, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Señales visibles del poder de Dios que acompañaban este evangelio. En el versículo 19 también vinieron cuando en Antioquía, ¿verdad?, habían llegado de Antioquía y de Iconio hacia Listra para perseguir este mensaje, habiendo apedreado a Pablo, ¿verdad?, dice el versículo 19, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero ¿qué hizo el Señor? Rodeándolo, ¿verdad?, con sus discípulos, lo levantó. Y él entró en la ciudad y nuevamente se estaba sano. Él experimentó en carne propia ese milagro y esa señal de que el evangelio tenía que seguir siendo predicado. Y fue una restauración total de un apedreamiento mortal. No sabemos si se concretó esa muerte, pero era un apedreamiento mortal. Y de eso lo levantó el Señor. Entonces, todas estas cosas de las que, en este caso, Pablo y Bernabé nuevamente contaban. Esta es obra de Dios.
No fuimos nosotros, somos instrumentos simplemente de llevar una obra poderosa de Dios. Y eso estaba, ¿verdad? En este caso, su argumento, era eso, la obra de Dios. Nosotros no presentamos un argumento nuestro, nosotros presentamos el argumento de Cristo. Cuando compartimos el Evangelio decimos, esto es lo que dice la palabra. Somos salvos por gracia. No es que no tenemos que hacer nada. Somos salvos por gracia. Vive en esa gracia y vives en el poder de Dios, del que lo hizo todo, del que lo inició y lo completará. No tienes que poner algo en medio. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de religión y de obra leuda toda la gracia. La obra viene siendo la manifestación de esa gracia en operación, de esa gracia que está cambiando tu vida porque ha sido recibida. Entonces viene un proceso, ¿verdad?, de testimonio para la gloria de Dios de una obra que Él prepara de antemano para que nosotros anduviésemos por gracia en ellas, ¿no? Y entonces esa es la obra de Dios. Y entonces dice, en esta primera parte, cómo enfatiza la obra de Dios entre los que creyeron, entre los gentiles, para que alcancen este evangelio y esta salvación. El versículo 13, 14, vamos a ver cómo en este caso sale Jacobo, ¿verdad? Una vez que escuchaba los argumentos, Pablo, Bernabé, escuchó el argumento de Pedro, escuchaba a la multitud, escuchaba a los fariseos, y hubo una persona, ¿verdad? Ahí en este caso, Jacobo, que no es el apóstol, ¿verdad? Jacobo el apóstol murió en el capítulo, ¿verdad?, que vimos 12 por mano de Herodes, ¿no? Este es el medio hermano del Señor, el que no, acuérdate que no creían los hermanos carnales de Jesús en él durante su ministerio, lo dice la Biblia. Entonces a veces dices, no creo, si vivieron 30 y pico de años con Jesús, ¿cómo no van a haber creído en Jesús? Para que te des cuenta que la fe viene por el puro afecto de la voluntad de Dios, cuando Él quiere, a quien Él quiere. Y entonces 1 Corintios 15 dice que se le apareció una vez resucitado Cristo a Jacobo, y entonces cambió, entonces creyó, entonces se convirtió en esta persona y en esta figura de autoridad que vemos de la iglesia en Jerusalén. Este era el hermano, medio hermano del Señor, ¿verdad? En Mateo 13:35 dice, cuando le decían a Jesucristo, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jesús tenía hermanos y hermanas, medios hermanos, porque solamente de madre, ¿verdad? Porque la paternidad de Cristo es el Espíritu Santo y el Padre, ¿verdad? Pero este era el hermano del Señor. Cuando Pablo también relata en Gálatas 1:19, también dice que no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, lo menciona así. Y era considerado como un pilar, como una persona de autoridad, ahí en la iglesia en Jerusalén, que podía emitir este juicio y este dictamen, que vamos a ver cómo lo expresa aquí la palabra, ¿verdad? En Gálatas 2:9 dice, reconociendo, Pablo les decía a los Gálatas, esta carta de Gálatas está muy alineada a este evento del concilio aquí en Jerusalén, porque pues les decía que estos Gálatas se les inquietó de estas cosas, de que tenían que cumplir, de que tenían que judaizarse para ser salvos, y decía, pues, sean anatema todos los que traigan un evangelio diferente al que nosotros les traemos, del evangelio de la gracia. Si vienen con diferentes evangelios de que tienes que hacer cosas para complementar tu salvación, pues sean malditos, sean anatema, ¿no? Ya decía que él llegó, ¿verdad?, a este momento, reconociendo la gracia que me había sido dado. Dice, ahí estaban Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También en este concilio, ¿verdad?, que ustedes van a los gentiles, nosotros seguiremos de la circuncisión, pero ahí estaba, en este caso, Jacobo, junto con Pedro, que se le menciona como Cefas, y con Juan, ahí como figuras de autoridad en la iglesia de Jerusalén. Entonces, este Jacobo emite este dictamen respondiendo, dice el versículo 13, varones hermanos, escúchenme. Este es el mensaje, ¿verdad?, que va a dar Jacobo acerca de todo lo que escuchó para emitir este dictamen, ¿verdad?, que buscaba la conciliación. Por eso vemos que esta respuesta buscaba siempre la conciliación en medio de la iglesia. Y les dice, oídme, ya nos ha contado Simón, dice el versículo 14, cómo Dios
visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. El propósito era que todos los que el Señor tomara den testimonio del nombre de Cristo, de la obra de Cristo. Hemos visto que el nombre de Cristo habla de su obra, ¿verdad? El nombre habla de lo que hizo Cristo, y eso es iniciativa de Dios. Dios visitó ahí cuando llevó a Pedro, y Pedro nos lo acaba de mencionar nuevamente, dice, por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ese es el pueblo, el linaje escogido, ¿no? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Verdaderamente que hemos recibido por medio de Él esa justicia para representarle como el pueblo, ¿verdad? El pueblo de su nombre, de la obra de Cristo, ¿verdad? Somos un real sacerdocio, representantes, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito: anunciar ese es el propósito de nuestro llamamiento, ¿no? Anunciar no tus virtudes, no tus capacidades, no tus buenos deseos, las virtudes de aquel que te ha dado un llamamiento santo, te sacó de las tinieblas a una luz admirable. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? En este caso, por primera vez con los gentiles, para tomar de ellos ese pueblo para su nombre. Y se remite a las Escrituras. Jacobo se remite a lo que estaba escrito por los profetas, que tendría que ser así, que tendría que ser de la manera que Dios había establecido, que no lo podían entender. Ellos creían que tenían que seguir como un pueblo especial para cumplir una ley de Dios, y era un yugo muy pesado que hacían los religiosos, pero que ahora el Señor estaba mostrando que era por gracia y que era para todos, que no habría excepción de personas, que no habría judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos seríamos uno en Cristo, en esta familia de Dios, ¿verdad? Escogidos para su nombre, ¿verdad? Que nosotros estamos siendo parte de ese pueblo para levantar ese nombre, el nombre de Cristo. Y cita en este caso a las Escrituras de los profetas, este versículo 16 al 18, dice el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, cita este pasaje. Dice el versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Este profeta hablaba de la restauración luego del cautiverio de Israel, para reedificar el tabernáculo de David. El tabernáculo que vendría, ¿verdad?, ahora a ser la presencia de Cristo, para que podamos recibir esa salvación y esa comunión con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí estaba incluyendo Dios, en la ley, en los profetas, ¿verdad? Todas las naciones. No era solamente un pueblo específico, eran todas las naciones que lleguen a obtener esta salvación, ¿no?, sobre los cuales es invocado el nombre del Señor. Y dice así el versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ahí es textualmente Amós 9, dice el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, ¿verdad? En referencia a esta salvación y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Jacobo se refiere a las Escrituras, de decir que es para todos, no es específico para un linaje o para una religión. No tienen que ser nacidos judíos o hechos prosélitos de la religión judía para alcanzar esta salvación. Era para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, le decía, en este caso, en Génesis 12, Dios a Abraham, ¿verdad? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por la fe somos hijos de Abraham, no por linaje, somos hijos de Abraham por la fe.
El Salmo 27 también decía David, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La semana pasada veíamos también este versículo, creo que es de Romanos 15, ¿no? Leíamos, ¿verdad? Dice Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, y se refería Pablo también a las escrituras, a los salmos, ¿verdad? Dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice en otro de los salmos, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, ¿no? Era enfático también Pablo aquí, Romanos 15, cuando dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, este tabernáculo de David, ¿verdad? Y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Era para los gentiles, ¿verdad? Y entonces aquí estaba, siendo esto lo dicen los profetas, y Jacobo emite este dictamen, no se inquiete más, dice el versículo 19, viene el dictamen, dice, por lo cual yo juzgo, tenía la autoridad Jacobo para juzgar y decretar este dictamen, de que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No les inquieten con cargas, con cosas que tienen que hacer, con cosas extras que tienen que añadir a la salvación. Pero dice, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero entonces, que hagan, que no hagan, que dejen de hacer entonces. Acuérdate, siempre estudiamos la Escritura en el contexto, ¿verdad? ¿De dónde venían todos esos gentiles que habían compartido y que estaban en las regiones de Galacia y en este caso en Antioquía, que se les estaban inquietando? Venían de una cultura pagana, idólatra, haciendo sacrificios a los ídolos, y que tal vez algunos de ellos, malentendiendo la gracia, creyeron que eran salvos, pero podían seguir participando de esas idolatrías, de esas fornicaciones, de esas comidas ofrecidas a los ídolos que cocían en su propia sangre, ¿verdad? Pero eran destinadas a los ídolos. Y entonces Jacobo, ¿verdad? Lleno del Espíritu, lógicamente, dice, ok, no se les puede imponer una carga, ¿verdad? Como dice, no quiero que se inquiete a estos gentiles que se han convertido a Dios, pero que sí se les recuerde que esta gracia recibida debe convertir su vida, debe cambiar esa vida, ¿no? Entonces viene un dictamen muy sabio, ¿no? De decir, ni te vayas por el legalismo, ni te hagas libertino en la gracia, y sigas practicando lo que antes de lo que el Señor te vino a rescatar, ¿no? Dice la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios 10, les decía Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y tú dirías, no, yo ya salí de la religión idólatra, ¿verdad? ¿Y cuánta idolatría hay en nuestro corazón de la cual debemos huir? No es la idolatría simplemente a figuras de madera, que antes de pronto nos arrodillábamos o lo poníamos una veladora, ¿no? Para que cumplan nuestros deseos, sino que está por encima de Dios, que está por encima de la palabra de Dios. Todo lo que esté por encima de Dios y de su palabra es un ídolo que impide tener una relación que agrade a Dios, de lo cual debemos decir, como está aquí escrito, huyamos. ¿Qué puedes? Tú tienes que saber qué está por encima de Dios. Tú puedes determinar qué es lo que el Señor quiere que huyas. De esta manera está diciendo, no se les va a imponer cargas, porque el Evangelio es gratuito y solo por fe y por gracia han sido salvos. Pero esto produce un cambio en tu vida, un alejarte de las cosas de las cuales el Señor te sacó, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Decían, ¿verdad? Algunos. ¿Qué decía Pablo ahí en Romanos 6? Megenoito en el griego, que significa no y 1000 veces no. No, en ninguna manera.
Porque cómo si has alcanzado esa salvación y esa gracia, puedes seguir viviendo en un pecado que desagrada a Dios. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Y estas gentiles seguramente, pues, si bien es cierto, no les tenían, pero tenían que alejarse y huir de ese tipo de prácticas, que en ese caso a los ídolos, ¿verdad? En los templos se ofrecían a las diosas en ese tiempo, ¿verdad? Practicar prostitución o practicar, ¿no? Ciertas formas de fornicación, de aberración sexual, ¿no? Tienen que salir de ahí. O sea, eso es lo que produce la gracia. 1 Tesalonicenses 4 también les decía Pablo ahí a los de Tesalónica. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está. ¿Dónde podemos ser santificados? En el poder del Espíritu Santo. En la presencia del Espíritu Santo, en la dependencia de su palabra que alimenta nuestras vidas y que produce el cambio. No somos nosotros, el Espíritu Santo en comunión con la palabra. De repente, ya no digo malas palabras. Ya no, dejé de fumar, dejé de tomar. No porque me exigía ninguna religión, sino porque hay una presencia que te dice esto no agrada a Dios. Dejé de hacer estos sacrificios, dejé de hacer estas cosas que yo pensaba que eran buenas delante de Dios y que parecían buenas, nobles y bien intencionadas. Pero el Señor me enseña ahora a vivir en santidad, a dejar todas estas cosas, a huir de toda esta idolatría, a huir totalmente de toda esta fornicación que no viene de Dios. Y entonces podemos manifestar esa vida santa, ¿verdad? Y les habla también de esto de que dejen, ¿verdad? En este caso, de los ídolos, las contaminaciones. Acuérdate, entonces venía un pueblo contaminado, recibía la gracia del Evangelio, pero esto debía producir alejarse de estas prácticas, ¿verdad? Y también de ahogado y de sangre. En la ley estaba determinado, ¿verdad? Desde Génesis 9 decía, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No sigan en esos cultos, ¿verdad? Ceremoniales que tenían hacia los ídolos con este tipo de alimentación. En Levítico 17, dice el versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis, dice el versículo 14, la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Esta era una ley muy específica que de pronto todavía ellos seguían practicándolo y que el Señor dice, pues abstente de esas cosas que no agradan a Dios. Esa libertad no te da para hacer cosas que no agradan a Dios. Por eso debemos de entender bien nuestra libertad en Cristo, que nos lleva a vivir agradables al Señor. Esta es la parte en donde se produce este dictamen, ¿verdad? ¿Para qué? Para conciliar, para que haya una unidad en el espíritu. Eso es lo que ponemos y con eso terminamos, ¿verdad? Porque viene este versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y pones y ves diferentes versiones, dice, ¿por qué está este versículo? ¿Qué quiere decir? Hay muchos intérpretes que quieren darle una interpretación, ¿verdad? De por qué dice que los Moisés, desde hace tiempo, desde los tiempos antiguos, tienen cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La ley tiene su
razón, en este caso por el pueblo de Israel, a través de estos escritos de Moisés, y en las sinagogas se seguía compartiendo este evangelio, pues la ley, ¿no? Los escritos de Moisés, que mantenían al pueblo en esa sujeción, en esa esclavitud de la ley. Pero ahora ustedes han recibido la gracia. Ya dejen lo que hizo y lo que Moisés sigue haciendo en las sinagogas. La iglesia de Cristo ahora se reunía en las casas, ¿verdad? Y en el templo, ¿verdad? Pero ya las podían interpretar todas las enseñanzas de Moisés, de las sinagogas, para vivir en una verdadera libertad. Entonces, vivan en una libertad que glorifique a Dios, en una libertad que pongas a tu hermano por delante de tus intereses. Ahora es una libertad en el Evangelio, una libertad en Cristo, ¿verdad? Lo veíamos esta parte donde dice que este dictamen permitiría que tanto los gentiles no sean agobiados con las exigencias de los judíos legalistas, estos fariseos judaizantes, ¿verdad?, que querían poner ciertos requisitos extras de la salvación, y que también los judíos vean que sus hermanos gentiles se limpian de toda práctica idolátrica que no agrada a Dios, y pueda generarse la unidad en un mismo espíritu. Entonces había una conciliación, donde tenía que haber un punto central que era agradar a Dios. En fe, en lo que agrada a Dios. A Dios no le agrada que le añadamos algo a nuestra salvación, y a Dios no le agrada que sigamos practicando algo que el Señor ya nos ha limpiado. Por lo tanto, tenemos que ver que esa santificación es la que debe operar en nuestras vidas, ¿no? Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo. Buscar la unidad. En todo tiempo, yo creo que seguirá habiendo, ¿verdad?, discrepancias, diferencias en las iglesias, porque hay diferentes formas de ver y de pronto hasta de interpretar la Escritura, pero tenemos que buscar siempre un solo fin: glorificar a Dios, agradar a Dios, no a los hombres, no poner acuerdos humanos de buena convivencia humana, sino seguir la doctrina de Dios y el camino de Dios. Y aquí no somos exentos, ¿verdad?, de que tengamos diferencias, tengamos situaciones, tengamos de pronto propuestas o programas, ¿no?, que podemos tener razón de ciertas cosas, pero tenemos que perseguir la verdad. Siempre he dicho, en una discusión pueden las dos partes tener razón, pero ¿a qué tienen que someterse? A la verdad. Y entonces en este caso Jacobo decía: sí, ustedes tienen razón de que estos están todavía practicando ciertas cosas, ¿verdad? Y de pronto agarrándose de una gracia mal entendida para seguir con prácticas inmorales. Entonces tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. No, tal vez tenían ellos su razón de un cumplimiento, pero aquí el Señor habla de una libertad genuina en el poder del Evangelio, en el poder transformador de ese Evangelio, que no debía imponerles una carga, sino que debía darles esa libertad, que puedan conducirse agradables a Dios. Porque ¿qué es lo que debe prevalecer en todo? Se acercaban los judíos, se acercaban los religiosos. A ver, enséñanos, ¿de qué se trata toda la ley? Eran 600 y pico de leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que hablaba Dios, pero resúmelas, ¿no? Ahí en Mateo 22, ¿verdad? Con ese maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús, ¿qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hay otro, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo entendemos el amar a Dios? Por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Depende de la presencia de ese amor, de haber entendido el amor de Dios. Nadie puede amar a Dios. Él nos amó primero. Y vivir en ese amor es vivir en esa constante. Decir: Señor, gracias. No merecía nada. Y me diste todo. Nací para una condenación eterna, y tú viniste y te hiciste como nosotros para sufrir esa muerte, y muerte de cruz,
para que yo pueda tener esa salvación. Y entonces amarte a ti por sobre todas las cosas, con todo mi ser, porque tú has cubierto completamente mi ser de ese amor. Y ahora puedo poner a los demás, ¿verdad? De la misma manera, ese sentir que hay en Cristo Jesús, que pongamos a los demás por encima de nosotros, porque Él, siendo Dios, lo hizo. Y esa presencia lo va a hacer en ti. Que pongas a los demás por delante, ¿verdad? No es tu criterio. Podemos nosotros tener toda la razón del mundo, pero hay una verdad que debe dirigirnos, ¿no? La ley del amor. La ley de esa presencia del amor de Cristo en nosotros, porque si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, como nosotros naturalmente nos amamos. Porque esta no es un versículo que hable de que te ames a ti mismo. Es un versículo que hablas al prójimo de la manera sobrenatural como naturalmente te amas a ti. Más bien, deja de amarte tanto, más bien empieza a amar al prójimo como te amas a ti. Y esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y aquí está la iglesia caminando en un poder de una conciliación, en un poder de un mismo espíritu, en algo que nos una y nos permita caminar en un solo sentido, con una sola meta. No, nuestra meta es glorificar a Dios. Nuestra meta es manifestar a Cristo en cada área de nuestras vidas. No intentando hacerlo nosotros, sino dependiendo cada día de ese poder que un día nos hizo ver esa luz, que nos hizo entender, como lo hizo entender a Saulo y como nos hace entender a todos, ¿no? Decir que todo lo que yo creía que era ganancia para alcanzar a Dios era basura, porque quería hacerlo yo. Quería ser el fariseo más impresionante en cuanto a la ley, el hebreo de hebreos, el circuncidado al 8º día, el que tenía todo perfecto en su religión, pero que nada de eso le servía hasta que no se reveló Cristo. Y ese evangelio de gracia por el cual ahora hemos sido alcanzados y damos testimonio para gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites pues simplemente recibir de ti, Señor, tu presencia, ese poder, Señor, que viene de tu escritura, de este evangelio, que ha alcanzado nuestras vidas y que lo va santificando nuestras vidas, Señor. Hemos recibido esa justificación por medio de tu sacrificio. Y ese sacrificio, Señor, es evidente ahora en nuestras vidas, en este cambio, Señor, en esta santificación, en este acuerdo, Señor, contigo, que sabemos que nuestra carne para nada aprovecha. Señor, que simplemente estamos ahí, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres la fuente, tú eres la vid, nosotros simplemente somos ramas, sarmientos, pámpanos, que dependiendo de ti podremos dar ese fruto de santidad, Señor. Ayúdanos cada vez a entenderlo, Señor, y cada vez vivir constantemente en comunión contigo, porque hemos recibido esas misericordias, Señor. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, que eso es santo, que eso es apartado para ti, Señor. Eso es agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir conformados a tu escritura, Señor, desconformándonos de este mundo que tiene todas las circunstancias y está bajo el maligno, dice tu palabra. Señor, que ahora nos apartemos, Señor, que nos desconformemos y vivamos en esa santidad de este arrepentimiento constante que es vivir renovando nuestro entendimiento, Señor, para que comprobemos esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a como iglesia, creciendo en este conocimiento y en esta dependencia, que tú nos sigas dando, Señor, los siguientes pasos a seguir, Señor. Somos una iglesia que recientemente estamos formándonos, Señor, y queremos seguirte a ti, seguir tu consejo. Y de esta manera, ante cualquier diferencia, cualquier situación, Señor, busquemos lo que está escrito, Señor. Busquemos tu guía, busquemos tu dirección y ese acuerdo en esa unidad de tu Espíritu, Padre. Te damos a ti toda gloria, Señor. Bendícenos y permítenos caminar siempre, Señor, en la santidad de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús.